Movimiento Todo Panamá, le damos la más cordial bienvenida la tarde de hoy a nuestro segundo encuentro de Todo Panamá, donde el principal objetivo es facilitar un espacio para la rendición de cuentas y compartir información relevante con nuestros aliados, donantes y demás personas interesadas en apoyar en la respuesta de la pandemia en el país. Iniciamos con las palabras de bienvenida y resumen de gestión de nuestro coordinador general Jorge Juan de la Guardia, ahora como presidente del Consejo Directivo de la Fundación Solidaria Todo Panamá, seguido de una presentación por el doctor Arturo Rebollón, miembro del Comité Asesor y el Comité Médico Asesor de la Fundación Solidaria Todo Panamá, para mostrar el panorama y estatus epidemiológico del país. Nos complace contar el día de hoy con la presencia de Yair Che Enseñat, director del programa de atención domiciliaria de la Fundación Unidos por Panamá, quien compartirá con nosotros los retos y aprendizajes del programa de atención domiciliaria en estos poco más de 3 meses. Posteriormente daremos inicio al conversatorio con nuestros panelistas. Ellos son Yair Che Enseñat, responsable de la operación de prestaciones, aliados y ecosistemas en Sura, director del programa de atención domiciliaria de la Fundación Unidos por Panamá, quien a su vez es profesor en la Universidad de Santa María la Antigua y en el Instituto Panameño de Estudios Laborales. Cuenta con más de 15 años de experiencia en seguros, es graduado de Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de Panamá, con una maestría en Administración de Negocios de University of Louisville. Doctor Néstor Sosa, quien nos acompaña la tarde de hoy desde Estados Unidos, se graduó con honores en la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá y fue seleccionado para hacer su residencia en Medicina Interna y Enfermedades Infecciosas con el programa latinoamericano William J. Harrington de la Universidad de Miami y el Hospital Jackson Memorial. Actualmente es el jefe de enfermedades infecciosas de la Universidad de Nuevo México. Previo a esto, fungió como director general del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud desde el 2009 hasta el 2019. Fue el jefe del Departamento de Enfermedades Infecciosas del Hospital Metropolitano de la Caja de Seguro Social. Inició el tratamiento antirretroviral contra el VIH-Sida en Panamá y encabezó el equipo de investigadores que descubrieron la causa de la intoxicación masiva del ditilenglicol y a su vez trató a cientos de pacientes afectados. Ha realizado investigaciones científicas para el descubrimiento y desarrollo de nuevos medicamentos para combatir las infecciones. Sus investigaciones científicas se han enfocado en leishmaniasis, Zika, VIH y otras enfermedades infecciosas. Doctor Juan Miguel Pascal, médico graduado en la Universidad de Panamá con una maestría en Ciencias Biomédicas del Instituto Karolinska de Estocolmo, Suecia, y un PhD en Patología de la Universidad de Indiana. Actualmente funge como director del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud y como profesor de Inmunología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá. Tiene más de 80 publicaciones científicas en revistas indexadas, la mayoría en el área de enfermedades infecciosas tropicales y de transmisión sexual. Es miembro distinguido del Sistema Nacional de Investigación de CENACYT, ha sido merecedor de la medalla William C. Gorgas y del Premio a la Excelencia en Investigación otorgado por Panamá CENACYT. El doctor Arturo Rebollón, médico con maestría en epidemiología de la Universidad de South Florida, donde actualmente ejerce como investigador de salud pública. Es profesor de posgrado en investigación clínica, epidemiología y atención primaria. El doctor Rebollón es un investigador activo en mercadeo social, cáncer, interacción del VIH con violencia doméstica y análisis geoespacial. Es miembro fundador de Sangre Panamá y fue el presidente de la Sociedad de Salud Global de Tampa, Florida. Actualmente es asesor científico para salud cardiovascular y diabetes para Centroamérica y el Caribe.
Doctor Sosa, doctor Pascal, Arturo y Yair, muchas gracias por aceptar compartir su tiempo y conversar esta tarde con nosotros. Para quienes nos acompañan en el público, los invito a que hagan llegar sus preguntas para los panelistas desde ya por la ventana del chat. Nuestro equipo las estará recogiendo y en la medida que el tiempo lo permite, procuraremos contestarlas. Para aquellos que nos acompañan por primera vez o están considerando apoyar el movimiento Todo Panamá, esperamos que este evento los motive para unirse. Jorge Juan, te cedo la palabra. Muchas gracias, Ana María. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este encuentro con Todo Panamá. Gracias por su presencia y su tiempo, el cual valoramos muchísimo. Es increíble pensar que han pasado un poquito más de 3 meses desde que lanzamos este movimiento. Quiero agradecer de verdad de todo corazón a todos nuestros donantes, quienes confiaron en nosotros desde un primer momento y quienes nos han seguido apoyando a través del tiempo. Gracias a ustedes estamos aquí y gracias a esos fondos que hemos recaudado hasta la fecha que superan la cifra de los 3.5 millones de dólares en efectivo hasta la fecha. Quiero aprovechar y hacer una dinámica un poco diferente en este encuentro el día de hoy. Nosotros, a través del equipo de la Comisión de Recaudación, la cual lidera Carlos Araúz, hemos diseñado un plan que se llama 1000 por 1000. La idea es poder conseguir a 1000 personas que puedan donar $1000 a este movimiento. Y yo quisiera motivarlos hoy para que en el transcurso de la tarde de este evento puedan sumarse a donar a esta campaña. Lo pueden hacer a través de Yapi, de Banco General, y yo, terminadas mis palabras, voy a estar monitoreando cuántas personas donan o cuántos fondos podemos recaudar a través de Yapi o a través del ACH, de la cuenta de Banco General que vamos a proyectar en pantalla. Así que voy a estarles comunicando en el chat cómo vamos. Les pido su colaboración con su donación. Y si algo de lo que ven en la mañana de hoy les agrega valor, bienvenidos a sumarse a través de sus donaciones. Inclusive, quisiera decirles que no tiene que ser $1000, si puede ser menos también. Todo suma, todo es bienvenido. Y les pido su colaboración porque realmente estamos en un momento crítico en Panamá. Les voy a adelantar algunas de las cifras que realmente son primicias, de las cuales el doctor Arturo Rebollón va a elaborar un poco más en detalle. Pero en la última semana de la epidemiología, el aumento de casos ha sido considerable. Se han reportado en la última semana 6.803 casos, que es un incremento del 34% sobre la semana anterior. También se ha aumentado la cantidad de pacientes hospitalizados de manera grave en UCI o UCRE, se aumentaron en 123 personas en los últimos 14 días. Y lamentablemente la cifra de fallecimientos producto del COVID ya está por encima de los 2.873 personas, lo cual nos va a convertir muy pronto en la primera causa de muerte a nivel nacional. También estamos viendo con mucha preocupación el aumento de casos en 7 provincias, que ha aumentado más de 20% en las últimas semanas, que son Bocas del Toro, Veraguas, Los Santos, Panamá Oeste, Panamá, Unayala y Darién. Y por eso estamos aquí hoy también. Seguimos con estos esfuerzos. Tenemos que seguir sumando esfuerzos, intercambiar ideas y replicar buenas prácticas. Es una realidad que no hemos vencido el virus, que estamos aprendiendo a convivir con él y tenemos que hacerlo. Por eso no podemos bajar la guardia. Y en ese sentido hemos seguido sumando esfuerzos, especialmente en las últimas semanas. Hemos firmado convenios de colaboración con otros movimientos que han surgido, como lo son Todo Chiriquí, Todo Veraguas, Todo Antón, Todo Colón, y estamos todos juntos tratando de disminuir el contagio y reducir, por supuesto, la letalidad de los pacientes. Quiero compartirles con ustedes un poquito en cifras de lo que hemos logrado los primeros 3 meses. Como les comenté, ya llevamos una cantidad importante de recaudación en efectivo, pero además de eso, gracias al apoyo de todos nuestros donantes de medios de comunicación, televisión, prensa escrita, vallas y demás, hemos logrado contabilizar más de 3.5 millones de dólares en pauta de nuestra campaña educativa y de empoderamiento de Virus Lo Paras Tú. Parte de la campaña también involucra la repartición de los protectores faciales y mascarillas, las cuales ya hemos repartido más de 400.000 a nivel nacional, y recientemente hicimos una jornada masiva de repartición en todo el país en acompañamiento con los clubes cívicos y también con otros
otros voluntariados. Y quiero anunciarles que vamos a tener otra jornada de repartición masiva este miércoles 25 de noviembre, también en apoyo con los diferentes movimientos que les acabo de mencionar y con los clubes cívicos. Al igualmente, esta semana que acaba de pasar, logramos hacer una conferencia de prensa para enfatizar la importancia del uso de la mascarilla y la pantalla facial, especialmente en transporte público, y para ello hicimos una conferencia de prensa en conjunto con el ministro de Salud y el MINSA, el Metro de Panamá y MIBUS, quienes nos acompañaron en esa campaña, tratando de seguir con la concientización a la población de esto. En el plan de atención domiciliaria, que el doctor Yairche va a elaborar un poco más en detalle, ya hemos atendido más de 2.800 pacientes COVID positivos. De estos, un 11% han requerido el apoyo del equipo de respuesta rápida y de terapia de oxigenación en sus casas, y hemos logrado que el 70% de esos pacientes no lleguen al hospital. Así que en ese sentido estamos haciendo un gran aporte para poder bajar la cantidad de personas que llegan a saturar el sistema hospitalario. También en el plan de atención domiciliaria hemos repartido más de 4.000 bolsas de comida, se han sumado más de 300 voluntarios que han donado más de 1.100 horas, y también hoy podemos anunciar que nuestro fondo concursable que lanzamos hace más de un mes, que era un fondo para el diseño e implementación de una estrategia de motivación y divulgación comunitaria en apoyo a todo Panamá, ya podemos anunciarle al ganador, que fue ANCON, y ya podemos dar ese anuncio oficialmente. También estamos en alianza con el Gorgas, elaborando un estudio, haciendo un estudio de seroprevalencia que vamos a hacer para finales de este mes de noviembre, y esperamos tener los resultados para el mes de diciembre. Y hoy nos honra con su presencia el doctor Juan Miguel Pascal, que va a hablar un poco más sobre ese estudio y la importancia del mismo. Igualmente, hemos logrado la contratación de Ana Carolina Díaz, quien funge a partir de la semana pasada como directora de operaciones. Nos complace mucho poder nombrarla y haberla integrado al equipo de todo Panamá. Y por último, quiero agradecer especialmente a Ana María Vallarino. Luego de una larga búsqueda para poder contratar a nuestro director ejecutivo del movimiento, ella de manera voluntaria y ad honorem, debo decirlo, ha asumido el reto de ser nuestra nueva directora ejecutiva. La verdad que me honra poder trabajar con ella. Ella ha estado desde el movimiento desde el primer día, dedicando muchísimo tiempo y esfuerzo y talento a este movimiento. Yo seguiré apoyando a Ana María y al movimiento en todo lo que ella quiera que hagamos o el movimiento me necesite, con muchísimo gusto como presidente del Consejo. Y quiero agradecer a Ana María y a todos los voluntarios, a los directores, a todas las personas que se han sumado hasta ahora, porque realmente este es un esfuerzo de todo un país para salir adelante. Estamos en un momento crítico y tenemos que ahora más que nunca aportar y poner nuestro granito de arena para poder mantener la sostenibilidad de estas reaperturas y seguir abriendo la economía, manteniendo un balance entre la salud y la economía. Así que muchas gracias a todos por su tiempo. Espero que le encuentren valor al evento del día de hoy, y con eso les cedo la palabra al doctor Arturo Rebollón. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge Juan. Gracias por esa excelente introducción. Y Ana María, para mí es un placer estar aquí compartiendo un poco acerca de lo que hemos hecho en el movimiento Todo Panamá y algo del estatus epidemiológico que estamos viendo en este momento, que yo creo que es uno de los temas más interesantes de salud pública en los últimos años, ¿no? Entonces, sin más, vamos a compartir la pantalla. Por favor, que el equipo de técnico me permita compartir. A ver, me da un segundito que estamos viendo aquí que nuestro equipo técnico nos permita compartir la pantalla, pero por mientras yo les puedo ir adelantando qué es lo que vamos a ir conversando el día de hoy, que es el estatus epidemiológico, lo que debemos saber al día de hoy. Lo primero es que hemos estado hablando de un programa que hemos estado haciendo de atención domiciliaria y del cuidado, en el que ha tenido distintas fases, donde vamos a tener a nuestro colega Yairche y él les va a dar muchísima más información, pero yo simplemente quiero presentarle que lo hemos iniciado en 2 fases y que cada uno tiene una mayor cantidad de impacto.
Y esto ha sido la evolución en los corregimientos donde hemos estado viendo esta atención, donde podemos destacar algo importante. Vemos que en las últimas semanas hay un aumento de casos, como mencionó Jorge Juan, y Juan Díaz es uno de los que la provincia de Panamá ha presentado un aumento de casos importante. Por eso nosotros le pusimos un tag de alerta. En Don Bosco también ha tenido una aceleración de casos importante y por eso le hemos puesto también un tag de alerta. Esto es actualizado hasta el sábado, que es la última semana epidemiológica. También cuando entramos a algunos otros corregimientos que han sido marcados de los más altos, con el mayor número de casos de la provincia de Panamá, vemos también a Mañanita, el cual se ha mantenido relativamente estable dentro de un periodo entre 50 a 60 casos en las últimas 8 semanas. Cuando entramos un poco a Tocumen, nosotros hemos visto que ha tenido un aumento acelerado de las últimas 3 semanas, lo que nos llama la atención que es importante hacer acciones preventivas en estas áreas. Y al igual, en la 24 de diciembre, después de que venía por un periodo de bastante estabilidad, en la última semana hemos visto también una aceleración. Entonces, ¿qué nos indica esto? Que estamos en un momento de crecimiento, en un momento que es importante prepararse para lo que está ocurriendo, y ahí es donde entra un poco el programa de atención domiciliaria que está enfocado en estos pacientes, donde ya les digo, nuestro colega Yair Che le va a dar más detalles, pero yo simplemente le voy a dar un pantallazo de algunas variables que son claves para esto, en el que nosotros hemos visto el aumento de casos en los corregimientos y nosotros también hemos presentado un aumento de las capacidades para poder darle atención a estos pacientes, tanto los de la fase 1 como los de la fase 2. Al igual, hemos atendido a múltiples pacientes que han ido evolucionando, donde en color rojo podemos ver lo que son los pacientes activos. Estos pacientes activos básicamente son los que están cumpliendo la cuarentena en su casa, con seguimiento estricto, y usualmente este periodo demora 14 días. Es por eso que solamente vemos casos activos en las últimas 2 semanas y el resto han sido egresos. Y el perfil de los pacientes más severos son aquellos que han tenido que ser recibidos en hospitales o que han tenido que utilizarse oxígeno. Entonces, aquí podemos ver en gráficas de 2 colores, en gris y rojo, donde el color gris representa a los pacientes que recibieron oxígeno y en rojo los que tuvieron que ser enviados a los hospitales. Tómense en cuenta que en nuestros centros de salud locales del país no se ofrece terapia de oxígeno regularmente. Si no, hubieran tenido que ser admitidos a un hospital para recibir esta cantidad de pacientes. Sin embargo, nosotros podemos ver que hemos disminuido la cantidad de hospitalizados porque se les ha dado tratamiento temprano en casa y se ha reducido el número de hospitalizados. Nuestro amigo Yair Che después va a darle muchísimo más detalle acerca de este programa. Esto es solamente lo esencial que debemos saber. Y vamos a entrar entonces a la carne del reporte, a la carne del estatus de la provincia de Panamá, donde estamos la gran mayoría de nosotros, en el que nosotros hemos visto en la última semana un aumento de casos importante. Como refirió Jorge Juan, han reportado 6.803 casos en el país, donde casi la mitad ha ocurrido en la provincia de Panamá. Nosotros hemos visto que esa tendencia de la mitad ha ido en aumento desde hace 6 semanas, y esto es algo preocupante porque al ser una de las provincias más grandes, es la que aporta la mayor cantidad de casos, que es como podemos ver en esto. Aquí podemos ver lo que nosotros llamamos un mapa de calor de los corregimientos de la provincia de Panamá. En este mapa de calor nosotros podemos ver cuáles son los corregimientos con más casos en los colores calientes, que son el rojo o el amarillo, y los más fríos son los que tienen menos casos. Aquí podemos ver que la área caliente ocurrió en el pico de la semana 31, entre la 26 y la 36, y luego de eso vino seguida de un área fría de disminución de casos. Sin embargo, en las últimas semanas hemos visto un aumento de casos que lo podemos ver representado en la última fila de la derecha con colores amarillos intensos. Eso nos indica que estas áreas de la provincia de Panamá, estos corregimientos de la provincia de Panamá, son los que están aportando la mayor cantidad de casos y hay que hacer acciones adicionales para estos sitios.
Si nos enfocamos un poquito más allá y vemos la conexión de los casos que hemos estado hablando con la otra variable clave para los indicadores de salud, con los hospitalizados, nosotros podemos ver que ambos están aumentando y tiene la forma de una trompeta en el que vemos que se están ampliando las dos variables, casos de hospitalizados en las últimas 14 días, y esto hay que destacar algo. Estos indicadores no son justos porque tenemos provincias como la provincia de Panamá que tiene muchos hospitales y muchas camas en comparación, por ejemplo, con una provincia de Veragua que solamente tiene un hospital que tiene cuidado intensivo. Entonces, hay que ser enfocado, hay que estar enfocado en estas diferencias, en estas acciones para poder lograr la diferencia. Y algo que hay que destacar, que lo mencionó Jorge Juan, sabemos que están aumentando los casos, pero ese crecimiento no es igual en todos lados. Tenemos 7 provincias que tienen crecimiento de más del 20% y el aumento en los grupos de edades, la gente pensó desde un inicio que con las aperturas solamente iban a aumentar las personas en edad productiva de menores de 60 años. Sin embargo, vemos que también las personas dentro del bloque de 60 a 79 están también en aumento del número de casos de acuerdo a este grupo de edad. Y aquí es donde nosotros estamos viendo un aumento de la aceleración de los casos. Esta es una proyección matemática que nos indica hacia dónde vamos en esta pandemia del coronavirus, donde nosotros podemos utilizamos la velocidad de aceleración, el famoso RT de la semana pasada, era de 1.1 y proyectamos hasta la semana 52 del año, hacia el fin del año. Y podemos ver que en todos los escenarios, aunque disminuya la velocidad de transmisión a un 25%, vemos que hay un aumento de aceleración de los casos. Es por eso que es importante hacer acciones adicionales que rompan los moldes para poder llegar más allá. Y como hemos dicho, está en crecimiento en todas las provincias, pero no todas las provincias tienen que ser abordadas igualmente. Nosotros utilizamos una visión estratégica en la que hay corregimientos que aportan más casos que otros. Y en esta lista que están viendo aquí están los corregimientos más calientes del país, que son los que aportan el 80% de los casos. Sin embargo, estos corregimientos son solamente el 13% de la población. Entonces, es importante destacar que hacer acciones estratégicas en áreas geográficas pequeñas puede hacer la diferencia. Y esto no es algo que es nuevo. Nosotros hemos visto que hay que hacer una evolución de las métricas y las acciones donde tenemos que ir evolucionando. Es simplemente el RT, los hospitalizados y las muertes, a utilizar estrategias que ya están funcionando en otros países. Una de ellas es enfocarnos en los miniclústeres que ya funcionan en otros países, como por ejemplo en Nueva York de los Estados Unidos. Ellos identificaron estos sitios calientes y dentro de los sitios calientes se fueron a áreas micro. ¿Qué significa esto? Donde ellos utilizan estos tipos de intervenciones para identificar corregimientos y sitios dentro de los corregimientos que son más calientes. ¿A qué me refiero con esto? Hagamos un ejemplo con San Francisco. San Francisco, hasta la semana pasada, estaba con un crecimiento franco de 5 semanas. ¿Okay? Sin embargo, nosotros cuando hacemos el análisis geográfico de estos sitios, vemos que el número de casos no es igual a toda la distancia del corregimiento. ¿Y por qué es esto? Porque tenemos áreas que son bolsones de pobreza y alto riesgo social, donde presentan mayor número de casos en comparación con el resto del corregimiento. Entonces, no hay que trabajar por los 50,000 personas que viven en San Francisco, sino que uno se puede enfocar en áreas más pequeñas y ser mucho más eficiente. Esta es una estrategia que se llama el control de microclústeres y ya lo está haciendo Nueva York con mucho éxito, a tal punto que ellos han bajado el índice de positividad después de haber sido de los peores del inicio de la pandemia. Ahora son un ejemplo donde marcan menos del 5% de la positividad de las pruebas. En resumen, nosotros estamos en una aceleración franca de casos y tenemos un plan que ya presenta todas las acciones y todos los indicadores para poder disminuir la movilidad.
sabemos que la mayoría de los casos ha estado en estas provincias claves y es importante mejorar la colaboración en estas provincias claves, que son Panamá, Panamá Oeste, Chiriquí, Colón y Veragua, donde casualmente ya tenemos alianzas con estrategias y equipos similares al nuestro de todo Panamá y también los tenemos todos Chiriquí, Veraguas, Colón, Antón. Tenemos que empezar a jugar diferente este juego para poder salir adelante y escoger los sitios que son de mayor riesgo para poder hacer acciones mucho más efectivas y que estén enfocadas en prevención. Solamente así vamos a poder disminuir los números de infectados y asimismo el número de RT y la probabilidad de que estos pacientes se infecten de manera grave. Muchas gracias. Y sin más, te paso el micrófono, Jorge Juan. Saludos. Bueno, ahora nos va a hacer una presentación Yair Che Enseñat, director del programa de atención domiciliaria de la Fundación Unidos por Panamá. Yair, bienvenido, muchas gracias y el micrófono es todo tuyo. Primero que todo, muchas gracias, Ana María. Gracias, Jorge, igualmente a los panelistas. Gracias por la oportunidad que nos brinda de poder conversar acerca de las lecciones aprendidas en el programa de atención domiciliario, que como comentabas hace un momento, un poco más de 3 meses, ya vamos para 4 básicamente con este programa. Entonces, si más me permiten, voy a compartir pantalla. ¿Me confirma cuando la pueden ver, Ana, por favor? Confirmado. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, aquí vamos a conversar un poco acerca de las lecciones aprendidas del programa de atención domiciliario. Vamos a hablar un poco acerca del propósito, vamos a hablar un poco de cifras y básicamente para poder llegar a una serie de conclusiones en cómo nosotros hemos podido desarrollar este programa de atención domiciliario claramente con el apoyo del movimiento Todo Panamá. Entonces, acá básicamente, me permiten solamente, perdonen, hablemos un poco acerca del propósito, del programa de atención domiciliario. Aquí, recuerdo muy bien, esto fue en el mes de junio, julio, básicamente se crea lo que es la fundación con algunas de las empresas que vamos a mostrar más adelante. Se crea la Fundación Unidos por Panamá, donde se encarga básicamente del diseño y la implementación del programa de atención domiciliario para poder atender a aquellos pacientes que son COVID positivos, con la finalidad básicamente de apoyar a la atención o colaborar con la atención sanitaria en Panamá debido a lo que estábamos padeciendo con la pandemia. Pero justamente cuando nosotros creamos la fundación, creamos lo que era el esquema de atención médico, donde firmamos el convenio con el Ministerio de Salud, también se nos acercaron el movimiento que hoy ha cogido muchísima fuerza, que es el movimiento Todo Panamá, donde empezamos a compartir este mismo propósito de poder llevar este programa de atención domiciliario de manera conjunta. Entonces, vamos a hablar más adelante de cómo nosotros lo hemos podido desarrollar. Hoy en día este programa busca principalmente intervenir en 3 indicadores fundamentales. Uno, eso es bajar la tasa de hospitalizaciones. El otro es bajar lo que es el ingreso de los pacientes a la unidad de cuidados intensivos y bajar lo que es la mortalidad o la letalidad de este virus. Nosotros podríamos hablar un poco acerca de cómo se desarrolla este programa de atención domiciliario, que es un programa médico que, como adelantó el doctor Arturo, nosotros tenemos la función de poder monitorear al paciente de una manera muy estrecha, dependiendo de los factores de riesgo del paciente, que podría ser cada 4 o cada 2 horas. Pero igualmente, nosotros monitoreando los parámetros tales como la saturación, tanto la temperatura, o la frecuencia cardíaca, nosotros, al momento que cualquier paciente se encuentra fuera de estos parámetros, activamos un equipo de respuesta rápida.
donde una vez que ese equipo llega, ese paciente es candidato de poder recibir terapia respiratoria en su domicilio. Entonces, esto es la clave de este programa, es la posibilidad de que el paciente pueda recibir esa atención en su domicilio sin tener que ser trasladado a una instancia hospitalaria. Nosotros iniciamos el pasado agosto básicamente con un piloto. Hoy ya no es piloto, hoy estamos hablando de un programa de atención domiciliario gracias al movimiento Todo Panamá. Nosotros iniciamos en el mes de agosto en los corregimientos de Juan Díaz y Don Bosco con la Fundación Unidos por Panamá. El movimiento Todo Panamá inmediatamente nos apoyó con la entrega de las bolsas de comida, porque nosotros lo que estábamos buscando era que el paciente no tuviera que salir de su recinto. Básicamente el paciente estaba recibiendo su atención médica, estaba siendo monitoreado con un monitoreo bastante estrecho. Si el paciente necesitaba medicamento, igualmente se lo hacíamos llegar, y obviamente teníamos que completar el tema de los alimentos, la bolsa de comida. Obviamente el movimiento nos ha apoyado y hemos entregado muchísimas, más de 400, 500, 800 bolsas de comida hemos podido entregar en estos corregimientos. Posteriormente, cuando nosotros empezamos a desarrollar este programa de atención domiciliario en los corregimientos de Juan Díaz y Don Bosco, posteriormente el movimiento quiso ser partícipe, y realmente se lo agradecemos muchísimo, quiso tener una participación mucho más activa a la que venía, que era poder contribuir a través de donaciones para poder expandir este programa a otros corregimientos. Y es así entonces de cómo nosotros podemos llegar entonces a atender los corregimientos de Tocumen, Mañanitas, 24 de diciembre. Vale la pena destacar que la 24 de diciembre estamos hablando que esto llega hasta el Centro de Salud de Filipillo, porque la 24 de diciembre tiene 2 centros de salud. Entonces, acá, cuando nosotros hablamos un poco de los habilitadores del programa, no puedo dejar de mencionar esta gráfica. Voy a poner el puntero. No puedo dejar de mencionar esta gráfica que básicamente hace un resumen de cómo hoy, de una manera articulada, hemos podido intervenir diferentes sectores de la sociedad, ya sea público, ya sea privado, a fin de poder llevar este programa en cumplimiento. Acá básicamente cuando nosotros hablamos de la Fundación Unidos por Panamá, estamos hablando de estas empresas que las representan, incluyendo Sura, que es básicamente la empresa que está liderizando desde la ejecución y la implementación a través de la fundación. Igualmente tenemos al movimiento Todo Panamá, que me parece realmente un movimiento maravilloso porque está aglutinando varios sectores del sector privado. No estamos hablando específicamente de un sector, estamos hablando de varios que están contribuyendo, que estamos trabajando todos por un mismo fin, con un mismo propósito, y básicamente nos colabora en todo lo que son las compras de insumos. Cuando hablamos de insumos, aquí estamos hablando de todos estos insumos que necesitamos para llevar a cabo este programa: los oxímetros, los termómetros, las mascarillas. Estamos hablando acerca de la entrega de los alimentos, estamos hablando inclusive de la donación económica. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros para poder llevar este programa tenemos un personal. Hoy en día tenemos aproximadamente como 55 personas en el programa trabajando, entre personal médico, entre personal de logística, entre parte administrativa, a fin de poder llevar a cabo este programa. Entonces, cuando nosotros hablamos del programa de atención domiciliario, estamos hablando de los aliados que tenemos en campo, estamos hablando de las redes prestadores y estamos hablando de aquellos que nos están facultando para poder llevar a cabo este programa. Aliados en campo, esto definitivamente ha sido una articulación en la cual nosotros, la Fundación, junto con el movimiento, hemos podido articular una serie de instituciones. Acá estamos hablando de los centros de salud de cada uno de los corregimientos, estamos hablando de los cuerpos bomberos, y ahora más adelante vamos a hablar un poco de por qué el cuerpo bombero. Se preguntarán por qué SINAPROC, por qué CENIAF, por qué la autoridad policial. Estamos hablando de las juntas comunales. Cuando hablamos de la red de prestadores, obviamente nosotros estamos hablando de un call center que tiene una plataforma de telemedicina. Vamos a hablar un poco más adelante de esto. Estamos hablando de un equipo de mensajería a través de los cuales nosotros entregamos a cada uno de los pacientes, entregamos un kit, que ese kit está compuesto de un oxímetro, termómetro y mascarillas. El oxímetro es básicamente la herramienta que nos permite a nosotros monitorear estos parámetros de la
de la saturación de oxígeno y la frecuencia cardíaca para poder monitorear a los pacientes, y lo que permite que el paciente se pueda automonitorear. Estamos hablando de una plataforma que nos permite a nosotros gestionar todo lo referente a la información, la historia clínica de los pacientes. Estamos hablando de los laboratorios que llegan a domicilio. Estamos hablando de una red de especialistas, porque nosotros tenemos una plataforma y tenemos aproximadamente como 25, 26 profesionales de la salud, en las cuales tenemos médicos también. Estos médicos hoy en día también están apoyados, por decirlo de alguna manera, a través de nuestra red de especialistas, donde tenemos neumólogos, tenemos internistas, tenemos pediatras, que nos permiten a nosotros poder llevar esa atención a nuestros pacientes. Y cuando hablamos nosotros de aquellas personas que nos han permitido llevar, o estas instituciones que nos han permitido concretar este programa, es que esto no lo hubiéramos podido hacer. Acá podemos contar con el respaldo de la fundación, el movimiento, claramente con los aliados, pero realmente tengo que resaltar la función del ministerio, donde el Ministerio de Salud básicamente nos dio la autorización desde el día 1, analizó el esquema de atención médico le gustó, le encantó, lo cual nos permitió a nosotros poder tener esa autorización, firmar este convenio para poder llevar a cabo este programa. Y esto nos facilitó obviamente la articulación también con el Seguro Social, con el COSIT, que es el Centro de Operaciones de Control y Trazabilidad, con la AIG, en fin. Y yo creo que todavía podemos mencionar algunas otras instituciones que hemos tenido que acercarnos, articular, conversar, a fin de que nosotros podamos llevar a cabo este programa. Entonces, acá hablo un poco de cifras, algunas cifras que adelantó igualmente el doctor Arturo. Acá nosotros hemos atendido un poco más de 2.800 pacientes desde que iniciamos el pasado 3 de agosto. Básicamente, gracias a Dios, hemos tenido 0% de letalidad. Nosotros hemos hospitalizado básicamente el 3% de los pacientes se han hospitalizado. El 11% de los pacientes actualmente son pacientes que han requerido oxígeno en casa, pero es curioso y este dato es muy importante. El 70% de los pacientes que han requerido oxígeno en casa no se han tenido que trasladar. Esto lo hago en referencia a lo que decía el doctor Arturo, que sin esta terapia, sin esta atención, estos pacientes hubieran tenido la necesidad de trasladarse a una institución hospitalaria. Por eso que este programa tiene la finalidad de bajar la tasa de hospitalización. Hasta el momento se han dado el 69% de los pacientes se han dado de alta y actualmente tenemos el 21% de pacientes activos. Es decir, y esta cifra para mí es importante porque cuando nosotros hablamos de la tecnología, de cómo nos potencia, cómo nos ayuda, piensen, un programa de atención, nosotros queremos llegar 21%, estamos hablando de aproximadamente 600 pacientes. Nosotros pudiéramos llegar, o cuánta gente, porque yo creo que si decimos y preguntamos si podemos llegar, yo pienso que sí. Pero la pregunta más bien es cuánta gente necesitamos para tener una atención en domicilio a cada una de las 600 personas diariamente. Piensen en ese número. El número puede ser muy, muy grande porque es que al final del día estamos hablando de que sería una atención tradicional. Hoy en día nos estamos amparando en nuestra plataforma la telemedicina que con recursos adecuados, que son recursos ajustados en personal médico, nos permite atender diariamente 600 pacientes, que es básicamente la cantidad de pacientes activos que hoy tenemos, donde monitoreamos a estos pacientes diariamente. Básicamente, nosotros tenemos nuestra plataforma, nuestra historia clínica, monitoreamos a los pacientes. El paciente también tiene un compromiso de automonitorearse y monitoreamos los parámetros que le acabamos de mencionar sobre la saturación, temperatura y frecuencia cardíaca. El siguiente, básicamente, y con esto vamos cerrando. Cuando nosotros hablamos de las lecciones aprendidas, cuando hablamos un poco de las lecciones aprendidas, básicamente a mí me encanta resaltar, y acá lo tratamos de separar desde lo que es la articulación con el gobierno, desde lo que es la participación con la población y desde la tecnología. Acá tenemos desde la articulación con el gobierno, acá yo creo que hemos podido aprender que definitivamente sí se puede.
sí se puede tener una alianza público-privada en la cual instituciones que corresponden al gobierno junto con la empresa privada pueden trabajar bajo o pueden trabajar para un mismo propósito. Y es lo que hemos podido hacer en estos casi 4 meses, gracias a Dios, donde de una manera articulada hemos podido trabajar con los ministerios, con el ministerio, con los centros de salud, con el COSID, con la IG, etcétera. En fin, con las instituciones que ustedes acaban de ver. Cuando hablamos del CENIAF, cuando hablamos de los bomberos, hablamos de SINAPROC, es porque también hemos tenido casos donde hemos tenido que articular a estas instituciones para el traslado de pacientes, donde ahorita les pongo un ejemplo de alguna manera para humanizar un poco el tema de las cifras. Por otro lado, cuando nosotros hablamos desde la participación de la población, nosotros tenemos que tomar en cuenta aquí lo que hemos aprendido es, y es parte de lo que vemos todos los días, es cómo podemos todavía sensibilizar más a la población, que cuando a las personas se les hace un hisopado, tienen que dar los datos correspondientes, los datos que realmente son, los datos, sus datos personales. ¿Por qué? Porque esos son los datos a los cuales al final del día es la oportunidad de poder, ya sea una institución o el mismo programa, poder comunicarnos con ellos. Nos hemos dado cuenta que efectivamente cuando nosotros recibimos el censo de los pacientes activos, muchas veces los teléfonos, incluyendo hasta los corregimientos, no son los exactos, no son los teléfonos que definitivamente son los de los pacientes. Tenemos que hacer casi una minería de datos para poder encontrar estos teléfonos y poder llamar a los pacientes. Entonces, yo creo que hay parte de la sensibilidad, es parte del aprendizaje que tenemos que todavía reforzar esta sensibilidad hacia la población al momento que se toma la muestra, las pruebas, perdón, y toman los datos referente a sus datos personales. Por otro lado, es que el éxito de este programa no es solamente es del monitoreo que da el programa en sí o de los médicos o el personal médico que tenemos nosotros en nuestro call center, sino que esto también depende de una responsabilidad, de un compromiso del paciente. Y esto lo digo porque parte de nuestro esquema de atención es que sí, si bien es cierto, nosotros llamamos a los pacientes todos los días. Y si el paciente tiene oxígeno, lo llamamos 2 veces al día. Sin embargo, el paciente, dependiendo de sus factores de riesgo, es un paciente que se tiene que automonitorear cada 4, cada 2 horas. Y esos resultados de ese automonitoreo de su saturación nos los tiene que enviar a través del aplicativo que nos ayuda a gestionar este programa. Pero lamentablemente, aproximadamente tenemos un 50% de los pacientes que no lo hacen. Entonces, eso corresponde a que nosotros tenemos que incrementar el número de llamadas a esos pacientes en esa vigilancia o en ese monitoreo estrecho, porque aquel paciente que no nos manda sus automonitoreos de sus parámetros, inmediatamente eso activa unas alertas que hacen que nosotros tengamos que llamar a esos pacientes. Entonces, cuando estamos comentando esto, definitivamente el programa tiene un esquema médico, pero definitivamente también dependemos del compromiso de los pacientes para que tengan ese apego al programa. Por otro lado, también hemos visto, que yo creo que es importante recalcar el tema de seguir indicaciones que nosotros le damos a los pacientes sobre la bioseguridad. En la práctica dirán, pero bueno, esto es algo conocido, esto es algo que al final del día, hasta en las noticias, en la publicidad, todo el mundo está hablando de cuáles son las medidas, lavarte las manos, mantener la cuarentena, etcétera. Pero aunque no lo crean, nos hemos encontrado pacientes que son positivos. Y cuando lo buscamos en su domicilio, no están trabajando o porque lamentablemente en estos corregimientos tenemos mucha informalidad. Eso nos toca gestionar con los centros de salud, advertir a las autoridades policiales. Entonces, lo que hemos aprendido es que tenemos que todavía reforzar. Yo creo que nunca es suficiente. Estaba escuchando a Jorge Juan referente a la publicidad que se ha tenido sobre el tema de las medidas de prevención, pero yo creo que nunca va a ser suficiente, nunca nos debemos cansar en seguir insistiendo en esto, porque es que tenemos que ser insistentes, persistir, nunca desistir con el tema de las medidas de bioseguridad para la población. Y por otro lado, cuando hablamos desde la tecnología, una de las lecciones es que esto definitivamente no lo hubiéramos podido hacer. Nosotros lo pensamos ahorita, gracias a Dios que lo pensamos en un inicio, ahorita
No sé qué hubiéramos hecho con la cantidad de datos que nosotros recogemos de los pacientes. Nosotros la vez pasada hicimos una validación. Por cada paciente estamos recogiendo un poco más de 450 datos, y que multipliquen eso por la cantidad de pacientes que hemos atendido para que vean la cantidad de información y de estadística que nosotros podemos tener. Tenemos un sistema que desarrollamos de alguna manera en tiempo récord para poder atender o para poder llevar a cabo este programa. Porque este programa no solamente se lleva a través de un sistema que nos permite almacenar la información, yo creo que es que nos permite también gestionar el esquema médico, porque tiene una serie de alertas que nos permite a nosotros poder monitorear de una manera diferente a nuestros pacientes. Y definitivamente una de las lecciones aprendidas es que lo que comentaba hace un momento es que hoy en día atender un paciente a manera domiciliaria o que el paciente tenga que ir a su consultorio, yo creo que hemos evolucionado. Creo que la pandemia nos ha llevado a poder llevar mucho más rápida la tecnología a través de plataformas de telemedicina, y es lo que la plataforma que hoy estamos nosotros utilizando. Nosotros hacemos videollamadas con los pacientes, esas videollamadas quedan grabadas en nuestra historia clínica de los pacientes, donde nosotros nos permite poder, con una capacidad, hoy en día en mi call center tengo una capacidad básicamente entre 16, estamos subiendo un poco más a 19 médicos, para poder atender a los 600 pacientes que tengo hoy, porque siguen subiendo. Creo que vamos a llegar a un tope de tener al mismo tiempo 700 pacientes, y ese monitoreo obviamente nos involucra subir la capacidad de médicos, pero esa capacidad por más que lleguemos a 19 médicos, nunca va a ser el número que necesitaríamos para poder atender diariamente, domiciliariamente, a la manera tradicional a los pacientes. Entonces acá vemos cómo la tecnología puede potenciar la gestión en cómo, o la forma en que se venía gestionando la medicina. Y por último, a mí me gustaría poder hacer o hablar un poco de esta frase, que es que la gestión del programa tiene que ver más que cifras. Hemos hablado de cifras, ¿cierto? Hemos hablado de procesos, pero el programa de atención domiciliario tiene que ver mucho más que eso. Estamos hablando de personas que no querían, personas que no querían infectarse. Por más que vemos en la televisión los famosos parkings, reuniones familiares que nosotros vemos y que las noticias salen, al final del día claramente son personas que no quieren enfermarse. Pero detrás de cada persona que está contagiada siempre hay una historia. Y definitivamente en estos corregimientos nos hemos encontrado de todo. Por eso que yo menciono que las cifras, este programa es más que cifras. Nosotros nos hemos encontrado pacientes. Nos encontramos un paciente de apenas 12 años. 12 años, vivía solamente con su madre. No tenía forma de conectarse con nosotros porque no tenía teléfono. El número que tenía era de la vecina. Y como caso curioso es que nosotros, como tenemos un monitoreo tan estrecho a los pacientes, la vecina dijo, ¿sabes qué? Ya, no me llamen más. Y entonces obviamente no podíamos quedar desconectados del paciente. Eso produjo que obviamente el programa fuera más allá de simplemente quedarnos en el esquema de atención. Le llevamos un teléfono porque era nuestra responsabilidad y había que debíamos seguir conectados con ese paciente para seguir monitoreándolo. Nos hemos encontrado casos, y aquí hago alusión a SINAPROC y a los bomberos, porque nos hemos encontrado casos donde tuvimos que hacer un traslado de una persona donde tenía varios kilos de más. Era un paciente que definitivamente tenía oxígeno en la casa, pero un paciente que al final del día teníamos que hospitalizarlo. Mandamos un equipo de respuesta rápido, pero donde estaba la casa, que era un lugar de muy difícil acceso, estoy hablando de estos corregimientos de Tocumen, Mañanitas, era una ubicación donde era de muy difícil acceso. Obviamente para poder llegar a la calle donde estaba la ambulancia era casi imposible poder, con un solo equipo de respuesta rápida, llevar en peso a esta persona. Tuvimos que hacer una coordinación con 911, con SINAPROC, con los bomberos, y entre todos poder llevar a esta persona a la ambulancia. El traslado demoró 6 horas y media. Entonces, cuando vemos todo esto, nosotros pensamos definitivamente en estos corregimientos donde tenemos que estar. Hay mucha necesidad, hay muchísima necesidad. Pero gracias al movimiento Todo Panamá,
gracias a los donantes que han participado de una manera activa en proveer estos fondos, hemos podido atender a esta población. Por eso que quise traer estos casos, porque este programa no es solamente cifras o resultados o éxitos en cuanto a cómo se está llevando la gestión, sino que este programa tiene que ver con personas y cómo las personas hoy en día, creo que una de las cosas más importantes que pueden estar recibiendo ahorita es su salud. ¿Por qué? Porque al final del día son personas que están siendo monitoreadas, son personas que están recibiendo una atención y lo vemos cuando nos llueven constantemente los que son los testimonios, que varios de esos testimonios lo ha utilizado también el movimiento para poder llevar a cabo la recolección de fondos, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a todos. Ana María, quedo a disposición. Muchísimas gracias, Yair, por compartir con todos nosotros estos resultados, hallazgos y retos que han tenido en el programa de atención domiciliaria, y adicional de crear ese balance y humanizar la data. Nos enfocamos tanto muchas veces en las cifras, que son importantes, pero como dices tú, no podemos perder el lado humano y que se trata de personas, así que te agradezco en nombre de todos haber traído y compartido estas historias con nosotros. Con esto damos inicio a nuestro conversatorio, doctor Sosa, doctor Pascal, doctor Rebollón y Yair. Es un placer nuevamente tenerlos aquí con nosotros para hablar y conocer sobre este gran problema que nos atañe a todos. Y de esta forma podemos verlo a través de la perspectiva del doctor Sosa como clínico, el doctor Pascal como director del Instituto de Investigación, el doctor Rebollón con el enfoque en epidemiológico, y Yair como experto en el programa de atención domiciliaria y quien ha estado evidenciando los retos de llevar a cabo este programa. Doctor Sosa, quisiera empezar con usted, ya que Yair cierra con los retos que ha tenido el programa. Desde el punto de vista científico, ¿cuáles han sido los principales retos que se han enfrentado durante esta pandemia? Y como no, muchísimas gracias. Primero agradecerles por la invitación. Realmente para mí es un honor compartir con ustedes y la verdad quiero felicitarlos. Yo obviamente estoy acá en Estados Unidos y he seguido el desarrollo de la epidemia o de la pandemia en Panamá un poco desde la distancia, pero una de las cosas que más me ha llenado de orgullo, se los digo no porque estén aquí, se lo he dicho a otros colegas, es la iniciativa que ustedes han tenido, tanto el movimiento Todo Panamá como la Fundación ambos, y la verdad que la tarea que ustedes han hecho es extraordinaria, los felicito. Felicito también a los donantes y a los voluntarios que han trabajado con ustedes. De verdad que yo creo que para mí si hay algo que destacar de esta pandemia, algo positivo que destacar, que no hay muchas cosas positivas que destacar, ha sido cómo ustedes, jóvenes profesionales, se han unido para ayudar y han ayudado a los grupos más humildes de Panamá. Así que mis felicitaciones realmente a todos por su empeño y su empuje. Yo sé cuán difícil a veces es hacer estas cosas en Panamá, pero de verdad que los felicito. Da un ejemplo para el mundo y la iniciativa de atención domiciliaria también. Yo casualmente hoy estaba en una reunión y comentaban como la gran maravilla, el dar oxígeno en casa y el evitar hospitalizaciones en un país de acá del norte, y veo que ustedes lo están haciendo desde hace ya meses o semanas, con mucho éxito, así que los felicito. Sí, yo creo que, yendo a tu pregunta ahora, después de ese agradecimiento, básicamente han habido muchos retos. O sea, lo primero es desde el punto de vista general, es que esta es una enfermedad nueva. Nosotros, y de hecho al principio de la epidemia o de la pandemia, muchas de las cosas que hicimos o se recomendaron era basado en lo que conocíamos de otros virus parecidos o diferentes a este, pero definitivamente que este virus nos ha sorprendido en muchos aspectos. Es mucho más transmisible. Al principio ustedes recordarán que no se apreciaba la transmisibilidad y hubo gobernantes y personas que decían que no iba a pasar de China, que iba a estar controlado, y esa especie de escepticismo nos llevó a una respuesta tardía en todos los países. Incluso estudios del Instituto Gorgas han demostrado que el virus fue introducido a Panamá antes de lo que ni siquiera pensábamos, y lo mismo ha ocurrido en todos los países que se ha estudiado la evolución del virus. Entonces yo creo que lo primero es eso, que estábamos ante un enemigo que aunque se parece a otros virus,
tenía muchas características peculiares que lo hicieron muy difícil. El segundo reto importante ha sido unir a las personas en una respuesta constructiva por el virus. La verdad es que, y esto es natural de los seres humanos, cuando las personas están bajo estrés o están bajo una situación crítica, reaccionan de maneras diferentes. Hay quien dice, bueno, yo voy a ayudar a todos y voy a ser constructivo y voy a ver cómo puedo hacer para ayudar. Y hay otros que de una forma egoísta dicen, bueno, yo voy a aprovechar esta oportunidad para hacer dinero, yo voy a aprovechar esta oportunidad para, qué sé yo, para criticar a cierto rival político que tengo, etcétera, y aprovechan la oportunidad para una cosa mala en vez de una buena. Y eso ha sido bien evidente, no en Panamá, en todas partes, que ha habido una polarización de la gente. Los que, como digo yo, se levantan todas las mañanas y dicen, déjame ver cómo puedo ayudar, cómo puedo salvar aunque sea una vida, cómo puedo evitar una infección, y otros que dicen, déjame ver cuánta medicina voy a vender ahora o cuál remedio milagroso voy a vender para hacer dinero, ¿no? Entonces, ese ha sido el gran reto también desde el punto de vista, digamos, macro, ¿no? Lo tercero, yo creo que a señalar, ha sido también la dificultad, y es porque a veces las medidas implementadas en países de primer mundo no se pueden extrapolar fácilmente a nuestros países. Comentaba Yair lo que sabemos, que en Panamá hay una gran cantidad de personas que no tienen un trabajo o un empleo estable, que no tienen un soporte económico estable, y les es muy difícil quedarse en casa. Cuando tú vives en Finlandia o Noruega, tú te quedas en casa y probablemente ganas tanto o más dinero que lo que ganas yendo a trabajar. Y estás tranquilamente en una casa, en un apartamento seguro, puedes mantener distancia social porque tienes 4 recámaras dentro del apartamento, pero cuando tú vives en una casita de zinc, en una barriada, donde viven 9 personas bajo un mismo techo, ahí no existe el distanciamiento social, ahí tú no puedes hacer cuarentena de las personas infectadas, y por eso que se ven esos microclústeres en áreas de extrema pobreza. Así que yo creo que ese es otro reto, el ver cómo adoptamos estas recomendaciones generales de otros países a nuestras realidades. Y ustedes, yo creo que han dado un ejemplo de cómo hacerlo, realmente, de cómo tratar de individualizar, de atacar áreas donde ven que hay un aumento de casos y hacer una intervención que por lo menos ayude al sistema de salud. Yo creo que eso han sido los retos, digamos, macro, obviamente, que yo he identificado, y que no creo que lo hubiéramos hecho diferente, porque la verdad que fue una situación sin precedentes, a pesar de que hace 100 años hubo una pandemia muy grande, la de 1918, nunca habíamos vivido una cosa como esta en todo el mundo al mismo tiempo. Así es que en general es una situación difícil, pero esos serían los retos, y voy a parar ahí para darle oportunidad a los otros compañeros. Muchas gracias, doctor Sosa. Arturo, ya que menciona el doctor Sosa la importancia de tropicalizar las recomendaciones a las realidades de nuestros países, viendo ahora que estamos en un momento de alerta, como lo mencionabas en tu presentación, con la velocidad que se ve en la transmisión, que hemos abierto la economía y no hay estas restricciones de movilización, y que están estos casos en aumento, lo cual nos preocupa, las hospitalizaciones y letalidad. ¿Qué factores, tomando en consideración que tenemos que verlos desde nuestra realidad, recomiendas para atacar y disminuir esa transmisión del virus? Y mencionabas acciones preventivas como los miniclusters, calidad de datos, eficiencia del sistema, pero si puedes ser un poco específico, cómo nosotros, los panameños, inclusive desde todo Panamá, podemos apoyar. No, buenísima pregunta, Ana María. Eso de la tropicalización de las intervenciones, yo creo que es lo más importante, en el que se tienen que trabajar con equipos. Por lo menos ustedes vieron un reporte de datos que solamente aparecía mi nombre. Sin embargo, hay un equipo de epidemiólogos detrás, donde te menciono a Rodrigo Antonio y Jean-Paul Carrera, que han estado siempre detrás para poder tropicalizar esas intervenciones. Y una cosa que hay que decirlo es, no existen unas intervenciones perfectas en ningún lado del mundo. Solamente en muy pequeños casos excepcionales, Uruguay, Nueva Zelanda, pero cuando vemos estos países poderosos como Suecia, España, Italia, Estados Unidos, ellos también han tenido fallas. Lo que sí podemos destacar es que, a pesar de esas limitaciones que tenemos, hay cosas que sí sabemos que funcionan, y lo primero es educación a la población.
que ellos aprendan, empoderarlos a que sepan cómo cuidarse y que no echarles toda la carga de cuidar a todo el país, sino a cuidar su núcleo familiar, su microclúster, porque ese va a ser el tema caliente y estoy totalmente de acuerdo con el doctor Néstor Sosa. Ese va a ser la forma inteligente para poder hacerlo, siempre utilizando la prevención, que ya lo hemos dicho en todos lados, ¿no? La mascarilla, mantener la distancia, el lavado de manos, pero ahora sabemos que eso no es suficiente. Hay que estar de riesgo, estar pendiente de los riesgos en sitios aglomerados, mantener la distancia en sitios aglomerados. Si tú entras, por ejemplo, a un transporte público, no hablar, inclusive utilizar protección adicional, que es donde nosotros aquí, como todo Panamá, hemos hecho varias acciones a nivel nacional, que se han entregado casi 500,000 caretas faciales, que son una capa adicional de protección, donde hay estudios que, por ejemplo, en personal de salud de la India, han disminuido el riesgo en cero de infección a estos personales. Entonces, yo creo que ya es hora de hacer un switch y enfocarnos en las cosas esenciales, que es disminuir el número de enfermos, protegiendo a los sanos. Y no solamente preparar camas para enfermos, sino proteger a los sanos con mucha educación y prevención. Muchas gracias, Arturo. Antes de pasar a la siguiente pregunta para el doctor Pascale, tenemos una persona en el público que preguntaba si podíamos explicar el RT, ya que fue algo que mencionaste en tu presentación. No sé si puedes hacer una breve explicación por si hay otras personas que nos acompañan que tengan una duda sobre su significado. Sí, claro. Esa yo creo que es una excelente pregunta que siempre hay que conversarla. Y el RT básicamente es una medida aproximada de la velocidad de infección. Y me dice cuántas personas se infectan por cada infectado que existe. Por ejemplo, ahorita mismo tenemos un RT de 1.2. Eso indica que por cada 10 personas infectadas hoy, en la siguiente medida yo voy a infectar a 12. Pero si estamos hablando de números macros, como por ejemplo Panamá, que estamos teniendo 1,000 casos diarios, cuando tú tienes un RT de 1.2, significa que la siguiente medida van a ser 1,200 personas. Entonces, eso es lo que significa ese RT, que es más que nada como una velocidad de la transmisión dentro de la comunidad. Muchas gracias, Arturo. Doctor Pascale, ya que estamos hablando de mediciones, Jorge Juan mencionaba de este acuerdo marco de cooperación que estamos trabajando con el Instituto Gorgas para este estudio de seroprevalencia. Quisiera preguntarle cuál considera usted que es la relevancia, nos puede explicar, mejor dicho, la relevancia y la importancia de este estudio. ¿Qué nos va a revelar y cómo podemos usar esta información para organizarnos y combatir la pandemia en Panamá de una manera más efectiva? Bueno, primero que todo, al igual que Néstor, quiero agradecerles que me hayan permitido estar con ustedes. Realmente es un honor, un placer. Es agradable estar con un grupo que está haciendo patria con el corazón, que está apoyando al país desinteresadamente y que está mostrando lo mejor de los panameños. Así que realmente me siento halagado de estar con ustedes. Por otro lado, el estudio que queremos hacer es un estudio originado por varios investigadores del Gorgas, entre ellos Jean-Paul Carrera y el doctor Blas Armien, en colaboración con otros epidemiólogos que también van a participar. Y la idea básica de este estudio es entender realmente cuántas personas se han expuesto o tienen una medida de exposición al virus y que tal vez no la detectamos porque estuvieron sin síntomas o tuvieron una fase hiposintomática o porque no llegaron al sistema de salud. Es decir, saber cuál es la prevalencia, la cero prevalencia de la exposición de estas personas al virus. Cero lo decimos porque estamos midiendo en suero la cantidad de anticuerpos que estas personas tienen, si tienen anticuerpos o no. Y este estudio va a medir, por un lado, anticuerpos totales y los va a cuantificar, y por otro lado va a diferenciar si son anticuerpos agudos, es decir, si esa infección fue reciente o si ya tiene un tiempo mayor midiendo otro tipo de anticuerpos que es la inmunoglobulina G.
¿En qué nos ayuda esto? Por un lado, nos va a ayudar a saber cuántas personas ya se expusieron y que no lo sabíamos. Nos va a ayudar a saber cuántas personas todavía son susceptibles, porque hablamos mucho de esa inmunidad poblacional o inmunidad de rebaño, y nos va a decir cuán lejos estamos, porque probablemente ahí estoy tratando de predecir los resultados, pero dudo que tengamos una inmunidad poblacional mayor del 14%, por ejemplo. Nos va a ayudar también a entender, porque este estudio va a ser secuencial, cómo va cambiando la exposición de las personas por grupo etario y por área. Y como queremos hacer un grupo más pequeño en que son cero positivos y queremos seguirlos en el tiempo, nos va a ayudar a entender también cuánto duran esos anticuerpos, porque otra enorme pregunta que tenemos es, ¿esos anticuerpos cuántos duran? ¿Un año? ¿2 años? ¿Meses? Entonces, esa otra información adicional que nos va a servir. Entonces, este estudio, por un lado, va a ser en personal de salud y su burbuja familiar. Y el otro estudio va a ser comunitario en diferentes áreas de Panamá que se van a estratificar y que vamos a tener información y va a ser una información secuencial. Vamos a repetirlo periódicamente. Entonces esta información tal vez también nos va a permitir tener un cálculo real de la importancia o de la mortalidad causada por este virus. Porque hasta ahora sabemos de los que tienen la prueba positiva, cuántos fallecen y cuántos no, pero cuántos de esas otras personas que fueron expuestos, que tuvieron la infección por este SARS-CoV-2 y están indetectables. Entonces eso nos ayuda a entender realmente cuál es el nivel de capacidad de producir muerte de este virus con unos valores más reales. Y por último, yo creo que un poquito más abarcador, nos va a ayudar dónde priorizar la vacunación. No solo basados en grupo etario, no solo basados en personal de salud o personal de cuerpos de bomberos o policía por actividad, no solo por la presencia de comorbilidades, sino por áreas del país donde hay mayor número de susceptibles. Entonces, yo creo que esto nos va a dar una importante información que va a servir al sistema de salud para tomar decisiones y para saber qué es lo que está pasando realmente en esta pandemia. Tal vez este es el mejor momento de hacerlo, porque estos estudios no vale la pena hacerlos cuando está comenzando la pandemia, porque nos van a dar resultados falsos. Y tampoco sirve hacerlo 2 años después de la pandemia, cuando ya es muy tarde para tener los resultados. Estamos probablemente en el momento justo, cuando estamos llegando a ese plató para saber realmente cómo estamos. Así que básicamente es la idea de este estudio de cero prevalencia que quiere hacer el Gorgas y otros grupos con el Gorgas. Muchas gracias, doctor Pascale. Aprovecho su referencia a la priorización de la vacuna cuando esté disponible para preguntarle al doctor Sosa, luego de este comunicado de Pfizer, de esta posible vacuna con un 90% de efectividad con BioNTech, se siente mucho optimismo, inclusive una relajación en las medidas de prevención. ¿Cuál es su opinión al respecto de esta posible vacuna, sus efectos y la accesibilidad a la población? Y agrego también algo que hemos estado escuchando repetitivamente, la sensibilización. ¿Cuál va a ser o cuál siente usted que va a ser esa aceptación o no por parte de la población? Sí, excelente. Son como 5 preguntas que me has hecho. Bueno, lo primero, voy a separar 2 cosas. O sea, primero, yo creo que la vacuna, y de hecho hoy anunciaron los resultados de la vacuna de Moderna y demostró también una efectividad o una eficacia arriba del 90%, 94.5% para ser exactos. O sea que ya tenemos 2 vacunas en estudios fase 3 que han publicado en el periódico, porque esto no es una publicación científica, una eficacia arriba del 90%. Esto es un resultado muy bueno. ¿Por qué? Porque, solo para que tengan una referencia, la OMS considera una vacuna aceptable, una que tenga una eficacia arriba del 50%.
O sea que estamos hablando de que estas vacunas tienen una eficacia casi perfecta. Yo creo que algunas vacunas de virus vivos, como las vacunas de sarampión, y hay otras que tienen una eficacia similar, pero no hay mucho mejor que eso. Obviamente hay que esperar a que se analicen los datos de seguridad, los detalles de si previno transmisión, si previene enfermedad severa. O sea, hay una serie de datos más pequeños que no se pueden capturar en un headline de un periódico o en un titular de un periódico, que son importantes para tomar la decisión. Pero definitivamente es una buena noticia. Ahora, dicho esto, y ahí quiero separar, todavía nos quedan muchos meses de pandemia. Y entonces, obviamente, no es el momento para relajar en absoluto. Recuerdo, yo estaba viendo un podcast en estos días de un médico de Nueva York que es muy simpático, y él decía, él decía, no se quiten el cinturón y se bajen del carro, que todavía estamos en la autopista a 55 millas por hora. O sea, este no es el momento para quitarse el cinturón y bajarse del carro, porque todavía nos falta recorrer 100 kilómetros. Sí, ya vamos en dirección al fin de la pandemia en algún momento, pero este no es el momento de quitarse el cinturón y abrir la puerta y caer, ¿no? Porque evidentemente, desde estos resultados preliminares a que ustedes tengan una vacuna en el centro de salud de nuevo veranillo, va a pasar todavía 4, 5, 6, 7 meses, ¿no? Y que esté disponible para la población general probablemente un poco más. Entonces, hay que seguir las medidas, no hay que relajar nada, hay que obviamente recibir estas buenas noticias para tomar, digamos, esperanza de que que ya vemos luz al final del camino. Y quería señalarles algo que es en referencia a la pregunta anterior, y es que realmente con el coronavirus, si algo hemos aprendido es que hay que darle hasta con el banquillo. Es decir, aquí no hay una medida que sea, esto es como una pelea de boxeo, yo no puedo decir, nada más usa el jab, que con eso le vas a ganar. No, aquí hay que usar el jab, el gancho, hay que amarrar, hay que morderle la oreja, hay que pegarle con el banquillo. ¿A qué me refiero con esto? Que lo que señalaba Arturo, hay que continuar con las medidas de distanciamiento social, la higiene de manos, la mascarilla, hay que tener cuidado con la ventilación. Yo incluso tuiteaba en estos días, ya la OSHA publicó qué hay que hacer en los edificios cerrados, en los lugares de trabajo con los aires acondicionados para disminuir la transmisión del virus, cuántos recambios de aire hay que hacer, qué tipo de instalación de aire acondicionado hay que tener en los negocios para tener un ambiente seguro que disminuya la transmisión dentro de lugares cerrados donde la gente está conviviendo muy juntos. Entonces, hay que darle como digo yo, hasta con el banquillo, todas las medidas al mismo tiempo, lo que ustedes están haciendo, la atención, evitar el desborde de los hospitales, todas las medidas contribuyen a disminuir los casos, a disminuir la severidad, a disminuir las muertes. No importa cuán sencilla, y la más sencilla y obvia es la mascarilla, pero sobre eso hay que poner todo lo que ustedes están haciendo y han recomendado. Nada sobra, porque aquí de las cosas que están aprobadas y que han ayudado, nada sobra en este momento. Yo creo que es lo más importante. Ahora, ¿cuándo van a estar las vacunas disponibles? Como dije, Panamá está, y yo debo decir, yo estoy asesorando un poco al gobierno con un grupo de científicos en cuanto a la compra de vacunas, así que doy ese disclaimer, pero Panamá yo creo que va a ser de los primeros países de América Latina que va a obtener la vacuna. Hasta ahí puedo decirles, y es una muy buena noticia. Hay un grupo muy, muy dinámico que están viendo los estudios, comunicándose con la OMS, con la OPS, para ver cómo se consigue la vacuna, conversando con compañías de esta Pfizer y con todas las que están muy avanzadas, para ver de qué forma podemos asegurar un abastecido de la vacuna para Panamá tan pronto se pueda. Lógicamente, estas compañías se deben mucho al gobierno de Estados Unidos, a los gobiernos europeos, y tienen sus prioridades, pero es importante meter ahí el pie para que no cierren la puerta, y entonces uno ahí con el pie metes el hombro y por ahí entras y consigues unas 100,000 dosis, unas 200,000 dosis, y se empieza la vacunación en Panamá. Y yo creo que va a ser más antes que tarde, o sea, más temprano que tarde con respecto a otros países que desafortunadamente no tienen el poder adquisitivo ni quizás la habilidad negociadora de Panamá. Entonces, yo creo que son buenas noticias y lo dejo hasta ahí. No sé si tienen alguna otra pregunta, pero yo lo veo con optimismo, pero como dije, no se quiten el cinturón y se bajen del carro porque todavía no hemos llegado al destino, ¿no? Muchas gracias, doctor Sosa, y entendiendo que tenemos que seguir con ese cinturón de seguridad puesto, quiero preguntarle a Yair, ¿cuál es la proyección del programa de atención domiciliaria futuro y por qué considera usted que es tan importante el apoyo
a todo Panamá para poder continuar con esta gestión por parte de la Fundación Unidos por Panamá con el programa de atención domiciliaria? Me encanta tu pregunta, Ana María, porque yo pensaría, hoy en día estamos en conversaciones con entidades para explorar la posibilidad de poder expandir, ampliar el programa, no solamente en tiempo, es decir, que no solamente lo llevemos hasta finales de diciembre, sino que tengamos la posibilidad de poder ampliarlo a otros corregimientos. Pero solamente, y con esto yo creo que vale la pena, con esta cifra que voy a dar, yo creo que aquí vemos la importancia del movimiento Todo Panamá. Nosotros iniciamos con Juan Díaz y Don Bosco como un piloto, pero abarcamos Tocumen, Las Mañanitas, 24. Cuando nosotros empezamos y segmentamos solamente la tasa de contagio de la ciudad de Panamá, llámese Distrito de Panamá y San Miguelito, todo incluyendo San Miguelito, con estos corregimientos podemos estar abarcando fácilmente el 30-35% de los contagios. Entonces imagínense lo importante que es el movimiento y los donadores detrás de este movimiento. Si tenemos nosotros la posibilidad de poder decir es que tenemos más donadores, tenemos más recursos y podemos ampliar el programa para más meses, para otros corregimientos, ¿cuánto más podemos nosotros tener la capacidad para poder atender a los pacientes y contener de alguna manera el contagio? ¿En qué sentido lo digo? Porque estamos atendiendo a los pacientes, les referimos al tema de la cuarentena, le damos la bolsa de comida, le damos los medicamentos. El paciente no tiene por qué salir. Y lo principal, no saturamos las instalaciones hospitalarias. El país puede seguir caminando. La ciudad de Panamá, el país no pierde competitividad. Porque lo que estamos buscando nosotros es cómo el país o cómo nosotros colaboramos con la competitividad del país, ¿cierto? Entonces, aquí es donde tiene la importancia el movimiento. Nada más con lo que estamos haciendo, estamos hablando del 30-35. Ahora imagínense si podemos abarcar más, pero para poder abarcar más, definitivamente necesitamos al movimiento, por eso es que es tan importante, y a los donadores del movimiento. Muchísimas gracias, Yair. Aprovecho a hacerle al doctor Pascal una pregunta que nos hacen del público. Y dice, me gustaría saber qué opinan los doctores sobre el riesgo de abrir escuelas cuidando todos los elementos de bioseguridad como se ha hecho con éxito en muchos otros países. Me pregunto si debemos tener como prioridad abrir otros espacios antes de pensar en abrir escuelas considerando el efecto tan negativo que esto tiene en toda la juventud de nuestro país y en los padres que no pueden trabajar al tener a los hijos en casa. Sí, yo creo que por un lado tenemos el aspecto social, el aspecto de contacto con los niños. Yo tengo 3 nietas y una de ellas me dice, hey, abuelito, nunca extrañé tanto a la escuela como ahora, porque está aburrida de estar en la casa. Entonces sí hay un fenómeno, pero honestamente ante la situación que presentó Arturo, ante la situación que estamos viendo en otros lugares, yo creo que este no es el momento, esa es una opinión personal, de abrir las escuelas. Yo pienso que debemos esperar qué va a pasar, debemos esperar hasta el próximo año, debemos ver qué medidas vamos a tener que usar si este tren, si esta forma sigue creciendo. Así que tal vez esto es una opinión muy personal, tal vez Arturo o Néstor tengan otra opinión, pero yo creo que este no es el momento de abrir las escuelas. Incluso hay ciertos lugares de contacto que deberíamos empezar a restringir. Sí, muchas gracias. No sé si Néstor... Sí, bueno, adelante, doctor Sosa. Un par de comentarios, ¿no? Sí, y estoy totalmente de acuerdo con Juan Miguel. Hay 2 aspectos importantes. Uno, obviamente, incluso la Academia Americana de Pediatría y muchos grupos organizados han confesado o comunicado lo importante que es que los niños, especialmente los niños pequeños, digamos, los niños de escuela primaria, vayan a la escuela o por lo menos reciban una instrucción y si es posible de forma personal, porque eso impacta en muchas cosas, en su desarrollo intelectual, en su disciplina, en una serie de habilidades que incluso pueden perderse irreversiblemente si pasa 1 año, 2 años sin que vayan a la escuela. Pero lo otro sería
cómo abrir las escuelas. Y yo creo que el problema es que en Panamá es muy difícil hacer lo que se necesita para abrir una escuela segura. O sea, sabemos que los niños no tienen enfermedad severa, pero los niños sí transmiten y adquieren la enfermedad, la pueden pasar a sus maestros, la pueden pasar a sus tíos, a sus abuelos, a sus padres, y por ende estar asociados con fallecimientos, con muertes, con aumento de las hospitalizaciones. Entonces, para poder abrir una escuela tiene que hacerse primero manteniendo la distancia social, la mascarilla, provisión de muchísimas medidas como el higiene de mano, alcohol gel, muy buena ventilación en los recintos escolares, recreos con burbujas, es decir, que solamente vayan al recreo los mismos niños, que no se entremezclen. O sea, hay una lista larguísima de condiciones para abrir con seguridad, y aún con esa seguridad, pues yo tengo mi hija en una escuela privada acá en Estados Unidos, aún con esa seguridad, que uno va a esa escuela y parece que estás en la NASA, está todo el mundo con face shield, mascarilla, los niños en grupos de 5, clases no son más de 8 niños, de 8 niños, la clase más grande, y ya han habido 2 o 3 brotes dentro de la misma escuela, ¿no? Que tienen que cerrar el 4º grado, que entonces lo abren, se cierra el 5º grado, una cosa tremenda con todas estas medidas. Entonces, definitivamente uno está pro abrir la escuela, pero la verdad que la realidad en Panamá, con un ascenso de casos, si se hace eso va a haber consecuencias. O sea, no es que es el fin del mundo, pero obviamente van a haber consecuencias. Y créanme que ustedes, o sea, abren las escuelas y van a haber 50, 100 abuelitos que se van a morir. O sea, pónganlo en la lista, porque eso, desafortunadamente, la epidemia es así. Es una cosa dolorosa, pero es la realidad, ¿no? Y ha pasado acá. Y no solamente eso, sino que cuando se abre la escuela, la gente dice, bueno, ya la escuela está abierta, vamos a hacer el cumpleaños, y invitamos a los compañeritos de la escuela para hacer el cumpleaños, y hay otro foco de transmisión, y en el cumpleaños está la abuela, la tía, poco de personas así como de mi edad o más, que son susceptibles a una enfermedad más severa, ¿no? Entonces hay una serie de fenómenos que se dan, por eso que yo creo que es difícil, muy difícil, tomar esa decisión de abrir las escuelas, porque si no las abres hay un daño, y si las abres hay también una consecuencia, ¿no? Y si se abren hay que abrirlas con esas medidas que yo no veo cómo es posible, conociendo las escuelas en Panamá, el tipo de aglomeración, las infraestructuras, los recursos de los mismos niños que van a esas escuelas. No es para estar teniendo un face shield y máscara todos los días, si no se les provee, es muy difícil. Y requiere disciplina en esto. Sí, estoy de acuerdo. Y una cosa que yo estoy de acuerdo con los dos, con el doctor Pascal y el doctor Sosa, es que solamente hemos hablado de la escuela. O sea, ese niño tiene que ir de su casa hasta allá, y muchos de ellos tienen que usar transporte público, que ya sabemos que son sitios de riesgo. Entonces tú vas a meter a 200,000 niños que cuando inicia la escuela sabemos que sobrecarga el sistema de transporte público, los buses, el metro, hay bloques gigantes de población moviéndose a la vez, que aumentaría el riesgo de infección en estos sitios. Entonces, son múltiples factores, esto entra en múltiples dinámicas del sistema que hay que incluir, como lo mencionaron. Yo tengo una niña también de 7 años que todos los días me dice que ya quiere que se acabe esto para estar por lo menos en vacaciones y desconectarse totalmente, porque siente que no es igual si no tiene la interacción. Pero hay que seguir adelante, y por mientras hay que ajustarnos a lo que hay. Muchísimas gracias a ambos, y bueno, por respeto al tiempo de quienes nos acompañan y a ustedes, voy a recoger unas conclusiones de lo que he escuchado. Definitivamente esto, como acabas de mencionar, Arturo, no se ha acabado. Hay una aceleración de casos que se pueden ver, en especial en la provincia de Panamá, Panamá Oeste, Chiriquí, Colón y Veraguas. Me ha gustado muchísimo esa analogía del carro que aún están dando. No nos podemos quitar ese cinturón de seguridad, es decir, no podemos bajar la guardia. Me queda también el mensaje de que hay mucho por hacer en esos mensajes de sensibilización a la población. Seguimos yendo, como decía el doctor Sosa, a 55 millas por hora. Dicho eso, también Arturo me mencionaba hace unos días del estudio de cero prevalencia, que es como ir en un carro sin luces. Eso nos permite prender esas luces, tener esa información que es tan necesaria para tomar decisiones informadas, para acciones efectivas. Y muy por último, que ese carro necesita gasolina. A los donantes y las personas que apoyan a Todo Panamá,
Panamá. Seguimos, hay mucho por hacer, sí, buena noticia con el tema de la vacuna, pero necesitamos ese apoyo, como pudieron ver y demostró Yair con las cifras y las historias de estos pacientes que han recibido el beneficio del programa de atención domiciliaria. Podemos hacer más si contamos con ustedes, pueden hacer sus contribuciones, como mencionaba Jorge Juan en la campaña de 1000 por 1000 por Yapi. Pero quiero cerrar con un mensaje que lo escuché de todos, y es esa unidad que hemos logrado unir a personas para dar esta respuesta bajo un mismo programa, un mismo fin, un mismo propósito, colaborando de una manera articulada con las autoridades, la empresa privada, la sociedad civil, los gremios, clubes cívicos y los distintos movimientos, porque juntos somos más fuertes, juntos podemos salir adelante. Así que muchas gracias a los panelistas, muchas gracias a ustedes que nos acompañaron esta tarde de hoy. Esperamos que las respuestas que hayamos brindado, tanto también nuestra rendición de cuentas, los haga sentirse ahora aún más parte del movimiento y con más ganas de hacer por y para Panamá.